gobierno que lideramos no va a vetar a ningún artista, y mucho menos a ningún artista asturiano. De hecho, y tal y como se lo transmitimos a los promotores de la plataforma en la reunión que mantuvimos hace unos días, estamos de acuerdo con la proposición que se ha registrado, con el texto que se ha presentado, y por eso también anunciamos que votaremos a favor. Sí que es cierto también que queremos hacer alguna matización o alguna puntualización, como que el punto de partida de la programación festiva de Gijón no es ni mucho menos el mejor. Y bajo nuestra opinión no hay demasiados artistas de Asturias en la programación municipal de este verano, que, como saben, no ha diseñado el actual equipo de gobierno. Basta con revisar el programa de festejos para que cualquier observador independiente lo pueda comprobar. Por desgracia, el ciclo de conciertos del Botánico, por citar un ejemplo, donde era habitual que tuvieran un gran protagonismo los artistas asturianos, pues desapareció. Ni Toli Morilla, ni Rodrigo Cuevas, ni Lluís Núñez, ni Nacho Vegas van a poder actuar allí, gracias a la decisión del pasado del anterior equipo de gobierno. Tampoco en el Festival Arco Atlántico, donde era habitual que actuaran artistas asturianos y que además utilizaban la lengua asturiana como vehículo en el que mostrar su cultura. Tampoco en Alresbe, que es el festival que ustedes crearon para sustituir al Arco Atlántico, pues tampoco está previsto que se celebre este verano. Explicarán, imagino, el por qué también decidieron eliminarlo. Sorprende, por tanto, el repentino interés del Partido Socialista por la música en asturiano. Proteger, defender y difundir nuestro patrimonio cultural debe ser la obligación de cualquier gobierno en esta tierra, y desde luego la es de este equipo de gobierno. Y ello pese a la situación económica de Divertia, que tiene un agujero económico importantísimo, tal y como nos ha transmitido su nuevo presidente. En resumen, podemos entender la preocupación del sector, pero les garantizamos desde aquí, una vez más, que no habrá ningún tipo de veto, habrá más promoción. Les pedimos tranquilidad. No será este un gobierno sectario, no será este un gobierno al estilo del que sufrimos hace poco. La pluralidad, el respeto y la difusión a toda creación cultural está garantizada, y la presencia de artistas asturianos será mayor que en los últimos 4 años.